Bueno, hola. En este primer encuentro que hago con Revista Mu y La Vaca Mariposa, la verdad que estoy muy complacida de tener estos tres invitados, amigos. Anaí, escritora, Efraín, escritor, y bueno, y Víctor Malubián, eh, fundador, creador, hacedor de la Feria de Editores, ¿no? Bueno, no sé si ustedes han leído El Pabellón de los Animales Domésticos, que es el libro de Héctor. Nosotros publicamos el cuento que da título al libro, el cuento de El Pabellón de los Animales Domésticos, creo que hace 2 años, ¿no, Héctor? En el Más o 2017, menos, sí. 2018, sí. 2 años y medio. Sí, y de ahí, bueno, yo siempre le digo a él que fue una cosa muy profética porque es una de las notas más leídas de toda la revista, de toda la revista. Así que, nada, me gusta pensar que algo tuvo que ver. Pero muchos dicen que es uno de los mejores libros del año o el mejor libro del año. Y de hecho, Claro, tengo 2 y semanas viéndote en está entrevistas, entre los tu mejores. lectura. Bueno, Lo que dicen que está entre los mejores, no que es el mejor, que está entre claro, los mejores. sí, que está entre los mejores. ¿Cómo ha venido eso, Héctor? Te digo, te veo siempre que te invitan a lecturas, bueno, entrevistas. Contanos un poco. Sí, sí, la verdad que bastante ocupado porque, mira, yo venía se está moviendo mucho el libro en talleres literarios Uh-huh. y se trabaja mucho, claro, esta cosa que tienen los cuentos de poder trabajarlo en un taller literario, y después que trabajan el libro que se lo está pidiendo a la editorial, de hecho el otro día me escribían de la editorial para decirme tal taller pidió tu libro y demás, y el fin de semana, viernes y sábado, hice un vivo con ellos, con los chicos después de distintas edades, y Sí. interesantísimo, muy bueno, este, y como ahora, eh, me di cuenta de que los talleres, eh, cada vez hay más, porque imagínate que si antes teníamos talleres, más ahora, más con esto, con el tema de la virtualidad, y de alguna manera o de alguna forma, y esas cosas que, que tenemos los libros, que tienen los libros, que tenemos los escritores, que tienen los libreros, que tienen los editores, de reinventarnos, ¿no? De reinventarnos, de buscar de alguna forma la circulación y que el libro camine. Así que bueno, estoy muy contento con eso y gracias a Dios ocupado en ese sentido, ¿no? Así Sí. que bueno, bien, bien. Sí, la verdad es que obviamente, decir que es el mejor libro del año, como que no sabemos que hay muchos escritores, muchos libros. Víctor, Ah, que ha visto libros, o sea, que ha visto bastantes libros, ah, lo digo por la feria, ¿no? Em, eh, ¿Qué te parece a vos cómo le ha ido al sector este año con todo esto de la pandemia? Vos que conocés los editores, yo diría que todos, no sé, todos o casi todos, con los que tenés relación. ¿Cómo ha sido este año? Complejo, ante todo complejo. Digo, fue un año muy marcado por la reducción de publicaciones, tanto en volumen como en el tipo de publicaciones. Obviamente lo que eran las apuestas más jugadas, si querés, o de venta más incierta, es lo primero que se recortó. Se vieron procesos fuertes de digitalización, de editoriales pequeñas que no le dan mucha bola a las redes sociales o contrataron CM o empezaron a trabajar fuertemente en eso, y también en esa dirección la digitalización de catálogos. Se pudo ver como editoriales de las independientes más grandes que no tenían libros digitales armados pasaron a digitalizar por completo su catálogo. Claro. En cuanto a ventas, fue muy desparejo. Hay editoriales que les fue bastante bien. El aislamiento preventivo y social funcionó como un catalizador interesante, sobre todo porque las ventas fluyeron mucho más a través de librerías pequeñas que de grandes cadenas, por cuestiones organizativas, por cuestiones de permisos, porque hay algunas cadenas que están muy ancladas a los shoppings y entonces no pudieron abrir, etcétera, etcétera. Uh-huh.
Pero ante todo, digo, es un rubro que venía de 4 años de baja continua de venta en ejemplares, digo, de punta a punta en los últimos anteriores 4 años de gestión se perdió un 50% de ejemplares, según lo que informa la CAL y las librerías. Digo, la pandemia me parece no fue el peor golpe a nivel estrictamente comercial y rubro y demás, porque dio ciertas pautas de lectura que no se esperaban. El crecimiento de los clubes y los talleres, como comentaban antes. Digo, hay clubes hoy que están comprando tiradas de casi 3.000 ejemplares cuando tienen que hacer la distribución. Y hay muchos clubes de 500, 400, 250 ejemplares. Digo, como que es un gran momento para estar en el mundo de la edición porque está cambiando todo mucho. Se están cambiando las barreras entre las grandes y las chicas, se está cambiando la forma en que se consumen los libros. Digo, seguramente para un montón de gente fue un año muy malo dentro del rubro, pero tuvo sus matices, a eso es lo que quiero decir. Digo, no creo que sea tan sencillo como decir, por supuesto estoy dando por descontado las cuestiones de salud de la pandemia, ¿no? Hablo estrictamente en noción de libros y de lectura. Tuvo matices. Digo que las reducciones más grandes creo que fueron en las editoriales más grandes, donde es más común que haya lectores y lectoras ocasionales. Me parece que las editoriales más chicas que tienen catálogos muy apuntalados o mejor dicho, que han logrado reunir comunidades de lectores y de lectoras que tienen al libro en su cabeza en un lugar muy preciso y muy particular, de mucho valor, donde dicen, che, prefiero capaz no tomarme una cerveza afuera, pero comprar este libro. Esos sectores fueron mucho menos golpeados. Okay. Esa es mi mirada, digo, puedo estar muy equivocado. Sí, no, está bien. Anaí, vos que das talleres. Yo estaba muteada para no hacer ruido. No sé cómo es digamos, la metodología o el mecanismo del taller, ¿no? Si compran los libros, ¿cómo hacen? No, te cuento. Sí. En realidad, yo vengo dando talleres a distancia desde hace muchísimos años. Entonces, desde que mi hija cuando cumplió 2 años más o menos, empecé a dar talleres a distancia. Tiene casi 9. Entonces, por mucho tiempo yo no era la única, obvio, pero era una de las únicas, o de las y los únicos que daba taller a distancia. Por lo general el taller es algo de encuentro, de estar, de mirarse cara a cara, y los míos venían por mail desde aquella época. Entonces, en ese sentido, a mí no me alteró el sistema de trabajo. Sin embargo, yo no soy necesidad esencial en las casas y, por supuesto, mucha gente que venía al taller y que de hecho había planeado desde febrero hacer el taller anual, que yo doy una programación a inicio de año para que las personas vengan durante todo el año y no tener que andar buscando cada mes renovar el alumnado, ¿cierto? Bueno, muchos se bajaron con total lógica porque no sabían que se venía. Entonces, al principio hubo un pequeño momento de pánico. Y después todo empezó a remontar. No demoró mucho, fue bastante breve. Y después, bueno, caí en el Zoom, que yo no tenía Zoom, mis talleres eran siempre por mail, todo mi taller es por escrito. Me gusta comunicarme con mis alumnos por escrito, me parece que es como una forma que viene mucho con el tema de qué es un taller, vamos a escribir, bueno, nos vamos a comunicar también por escrito. Y terminé abriendo un par de horarios de Zooms, de hecho, algo que me vino muy bien, o sea, estamos hablando de un contexto que de por sí es negativo, pero estamos tratando de sobresaltar las cosas positivas que surgieron. Como los chicos están todos en casa, o estuvieron gran parte del año en casa, y sobre todo no están yendo a la escuela, varios padres me pidieron si podía hacer algo para los niños. Entonces, durante el año tuve incluso talleres literarios así, 2 meses, cosas breves para niños, y ahora estoy muy firme con uno para preadolescentes, que surgió ahora y que parece que va a seguir. O sea, está. Y eso para mí fue un descubrimiento que, si no hubiera sido por esta situación, la verdad que no me hubiera metido en eso. No por falta de ganas, sino porque hubiera estado en otro ritmo, en otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que mis talleres crecieron con esta situación, pero también porque yo vivo exclusivamente de eso. O crecían o yo estaba en el horno. Claro. Así que también está eso, ¿no? Porque todos sabemos que los derechos autorales son así, sí. ¿no? Bueno, eso. Sí, y Héctor, vos estabas en el taller de... Visita Bajistán.
Ajá, de Batista, sí. Ese Claro. continúa, eso continúan reuniéndose o cómo hacen. Bueno, no Eh, reuniéndose. no, él da los talleres también por Zoom. De hecho, cuando la escuchaba Anaí, una de las primeras que yo vi, ella puso un posteo, me estoy amigando con el Zoom o algo por el estilo, pero hace unos meses atrás, que parecen años ya, y yo dije, mirá, Marzo, está en abril. Facebook, había hecho ella, claro, no, no, por eso es lo que decía, ¿no? Este, pero bueno, Vicente creo que está haciendo también por Zoom, porque él ya tiene 70 y pico de años, Sí, y bueno, por supuesto para cuidarlo y demás, pero también por supuesto para estar conectados con ellos. Yo hace años que ya no voy al taller, pero por supuesto, vos sabés que estoy conectado, siempre lo llamo y demás, estoy conectado con el maestro, pero ya hace bastantes años que no, que dejé ya de hacer taller. Antes antes que salga el libro, ¿sí? Antes que salga el libro, quería contar algo, Adriana, sí. que está Víctor, Ujú. y yo le tengo mucho cariño al proyecto que él lleva adelante, ¿no? Con colegas, que es la FED, porque ahí Sí. salió este libro, ahí lo vi por primera vez, él andaba por los pasillos, por el CONE, en 2019, y me pareció formidable el lugar, me pareció formidable que el libro eh, salga ahí, ¿no? Zarpe ahí en un lugar, de alguna forma, en un proyecto tan emblemático y tan democrático. Yo veía todas las editoriales sobre las mesadas, sin ningún lujo, ni artilugio, ni nada por el estilo. Claro, sí. Vos veías a todas las editoriales en esa especie de S o de U que ibas recorriendo y mirando los libros sobre la mesa, entonces podías ver otra cosa, ¿no? Podías ver las ediciones, el amor, el trabajo, y podías charlar con los editores. Te felicito, Víctor, por supuesto, y gracias por esa oportunidad, ¿no? Porque ahí, por primera vez cuando yo fui a buscar el libro al Novita Luz, eh, fui con mi nena, de 9 años, Paloma, y ahí por primera vez vimos cómo pasaba la gente y levantaban los libros y levantaba, no hay nada más lindo que un escritor con su hija vea su primer libro publicado, que gente que no conoce, que no es del círculo, se va llevando el libro. Y eso lo celebré y lo tengo en el corazón siempre. Yo después lo vi por ahí a él, pero bueno, por supuesto, ahora te quería agradecer, Víctor, por eso y por el empuje que le ponen, hermano. Qué bien. Por Pero favor, pará, muchas yo gracias. no quiero ser menos, yo no sabía, Víctor. Debo confesar que yo no estuve haciendo la tarea de casa de googlear antes con quiénes íbamos a hablar. Está muy bien, no hay que Y, no y te hagas yo problema. no Claro. tenía ni idea. Digo, ¡ay, qué bueno! Es mi feria preferida. Así que me sumo a las gracias también porque realmente, bueno, todos los años voy, pero además no es como en la feria del libro, que es una cosa que te asfixia, ¿no? Claro, diferente. Es otra cosa, es otra cosa. Y vas y te detenés en los stands y te quedas un rato y después vas a otro y esas cosas. Así que, gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por ir y por ser parte. Muchas gracias, no sé qué decirles, me pongo medio rojo. Nada, ¿querés un mate? Bueno, yo entonces sigo el círculo de las preguntas cuando Anaí comentaba que está haciendo ahora talleres para preadolescentes, para adolescentes. Me preguntaba cuáles son las diferencias o qué notaste o cómo lo encaraste diferente de hacer talleres para adultos. Porque seguro Uf, tiene un montón de diferencias. muchísimas, porque encima, bueno, tengo una hija, como ya mencioné, que tiene casi 9 años. Solo que a ella con 5 años yo le leía los cronopios y las famas, o cosas así. Entonces estoy acostumbrada a leerle a ella cosas que yo sé que no va a entender 100%, pero que algo entiende y después queda ahí, ¿no? Pero claro, es en persona y es en una relación que va creciendo con los años. Entonces, esa era mi referencia. Y hace muchos, muchos años yo ya había dado talleres, pero yo era una adolescente cuando di talleres para preadolescentes, o sea, estaba en otra situación. Yo tenía menos de 20 años cuando ya había dado talleres para 12, 13 años. Entonces, desde aquella época hasta mis 43 de ahora, como que pasó tanto tiempo que no tenía mucho ese registro. Entonces, mi fuente de inspiración fue más mi hija, y me encontré con chicos
que si bien son más grandes, claro, con esto de estar por Zoom, es diferente la comprensión, es diferente. Entonces, ¿qué me ideé yo para poder llegar más a ellos y que no sea solo por este momento por Zoom en el cual vos lees y tal vez se te entrecorta la voz, o estás en tu casa pero pasó alguien y hubo ruido? O sea, ¿cómo hacer para que ellos puedan verme a mí leyendo lo que yo haya seleccionado para ellos, pero verlo en cierta intimidad? Entonces lo que hice es, yo les leo cosas en los Zooms, pero después me grabo a mí misma leyendo, intentando hacerlo en un lindo clima y sin interrupciones y todo eso, y lo subo a YouTube. Entonces ellos, más allá de que tienen el texto y lo leen y todo, tienen la libertad de poder escucharme a mí leyendo aquello que leímos juntos a la hora que quieran, con auriculares, cuando quieran en su casa. Fue una herramienta que se me ocurrió como para poder llegar mejor a ellos, ¿no? Y después, bueno, intento dar textos que a mí me hayan gustado a la edad de ellos. Entonces, por ejemplo, estuve dando El Ruiseñor y la Rosa esta semana, que amo. Ahora vamos a leer una novela que cuando yo tenía la edad de ellos, yo estaba enamorada del protagonista, que se llama El Visitante, de Alma Maritano. En estos últimos tiempos me empecé a remitir a lo que a mí me gustaba a la edad de ellos. Empecé sin ningún tipo de preparación. Empecé porque los padres me lo pidieron y confiaron en mí. Y después, cuando empecé a ver el ritmo, lo fui empezando a acomodar de acuerdo a las caritas de ellos, porque ellos estaban ahí del otro lado de una pantalla y me daban un feedback en su mirada. Para mí fue muy fuerte. Este año di taller para niños, como comenté antes, de 8 y 9 años. Y me pasaba que a veces yo tenía los WhatsApp de todos los padres y eran grupos muy, muy pequeños, 2, 3 niños. Y me ha pasado que un niño se ponga a llorar del otro lado de la pantalla y yo no poder estar ahí para abrazarlo. Imagínate la situación, un niño que te está mirando así y que se larga a llorar. Entonces enseguida llegaba la mamá, abrazaba y después me decía gracias, porque en este espacio se pudo dar eso, ¿no? Entonces, no es solo pensar en el taller para niños o para preadolescentes, sino pensar en el taller en este momento y sin poder estar ahí en persona, para que si vos ves que le empieza a lagrimear los ojos, no sé, hacer algo, ¿no? Más físico. Sí. Nada, para mí fueron desafíos súper lindos. Como te digo, esos módulos para niños fueron cortitos y el de preadolescentes ya siento que tengo más herramientas para interactuar con ellos por Zoom, ¿no? Que es lo que hay. Lo bueno del Zoom, ¿qué es lo bueno del Zoom? Tengo, el grupito de preadolescentes son 6. Yo no quiero más que eso, porque quiero poder escucharlos a todos, poder leerlos a todos todas las semanas, en todo caso abrir otro grupo, pero que la dinámica no sea con muchos niños. Y en ese grupo hay chicos de todo el país. Hay un par de Buenos Aires y el resto son de otros lados. Y eso solo se dio, la posibilidad está gracias a estas herramientas. Claro. Así que esas son las cosas positivas. Y voy haciéndome así una proyección de lecturas para más adelante y seleccionando. Pensaba de aquí a poco leer a Poe, yo lo tengo acá a Poe. Bien. Y bueno, en fin, voy viendo de acuerdo a lo que yo misma voy recordando. Tengo mis diarios íntimos de cuando era chica, así que sé que me gustaba y me acuerdo y tengo pruebas por escrito. Bien. Sí, es todo un tema esto de la virtualidad. Justo antes de comenzar hablábamos con Víctor sobre eso, ¿no? Lo que fue llevar la feria de lo masivo y presencial a lo virtual. Yo participé creo que en la primera o en la segunda feria. Sería 2010, 2011, cuando comencé con la vaca, hacía unos libritos artesanales hechos de cartón que cosía yo misma. Y recuerdo que, bueno, nos contactamos, no sé cómo nos contactamos, y fui a la feria en la tribu. Y no sé, creo que habían 20 expositores o menos, no sé cuánto. Recuerdo que yo estaba entre el bar y la emisora. Y ahí, bueno, nos conocimos, hubo relaciones, o sea, gente que conocí ahí que todavía mantengo relación. Y después fue esa vez, ya yo nunca más hice libros,
Bueno, y nunca más participé, pero sí fui y pude ver en todo este tiempo cómo fue creciendo la feria y cómo se convirtió ya sabemos por qué, en lo que fue la feria virtual este año. Quiero mostrar un videito que conseguí, como para... Ustedes ya conocen la feria, pero me gustaría como volverlo a ver. No sé si se ve ahí. No, tengo que compartir pantalla. A ver. Contanos un poco, Víctor. Salió bien de casualidad. No, bueno. No, en un principio, a principio de año, la respuesta de Hernán y mía, con Hernán es mi socio en Godot, hacemos todos juntos, pues no hacemos nada, ya está, un año que no se haga la feria no va a pasar nada, no es que nosotros nos dedicamos a la salud y hay vidas que dependen de esto. Y después hablando hay un grupo de 20 o 30 editoriales con las cuales charlamos muy, muy seguido sobre las decisiones que vamos a tomar y cómo nos parece que debería ser el norte de las cosas. Son editoriales muy diversas, con miradas muy distintas y nos ayudan mucho a pensar la cuestión para no enroscarnos nosotros en nuestra mirada y que quede todo torcido. Y una de las cosas que nos decían es que en agosto se genera como un pequeño microclima en medios, de que medios que no suelen hablar de los libros hablan de los libros, y medios que ya tratan libros tienden a darle más espacio quizás a o editoriales o autoras o autores que no son tan conocidos y que perder eso sería una pena. Entonces ahí empezó a haber un germen de hacer algo digital. El segundo vino cuando vimos que había muchas librerías muy golpeadas y nos parecía que en una época donde mucha gente dice que las librerías son las aliadas, pero después hace cosas en caminos contrarios a esa idea, estaba bueno que la Fed sume un granito de arena o sume lo que pueda sumar en torno a mostrar que somos un gran ecosistema y donde somos interdependientes de lo que hacen los demás. Digo, sin autoras y autores no hay libros, sin traductores y traductoras no leeríamos otras lenguas, sin editores que lleven adelante, no serían los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezamos a pensar en un formato que tuviera un poco lo mejor de dos mundos. Por un lado los editores y las editoras atendiendo de forma directa, que es lo que caracteriza a la Fed, pero por el otro las librerías vendiendo, que habían ajustado muy bien los procesos de despacho de libros, venta online, y además, digo, son recomendadores naturales, tienen todo el stock en sus librerías, tenía todo el sentido. Hablamos con todas las partes, la mayoría estaban muy contentas, entonces un poco lo que hicimos fue que las editoriales elijan su librería para que los distribuidores con tiempo lleven refuerzos, y entonces cuando vengan los pedidos no haya demora logística. Hablamos con el Ministerio de Cultura de la Ciudad para que nos ayude a que la entrega en la capital federal fuera sin cargo y sumarle algo a las lectoras y a los lectores. Y después el CCK nos cedió una serie de textos de Mariana Enríquez, Martín Coan, Gaby Cabezón Cambre y demás. Hicimos un librito de 11 por 17 con todos textos que se dieron al calor de la pandemia, y ese librito impreso se regalaba con compras, no me acuerdo si de 3 ejemplares o 4 ejemplares. Entonces ahí encontramos una forma de que todo cierre, y en menos de 2 meses corrimos a armar el sitio nuevo, a hacer los comunicados de prensa, digo, asegurarnos que no explota el servidor, todo ese tipo de cosas. Algunas salieron muy bien. De la organización para afuera la mayoría salió muy bien, por suerte, por algunas cosas teníamos experiencia haciéndolas. Hacia adentro nos equivocamos un montón, no imaginábamos que íbamos a tener que manejar casi 8.000 paquetes, fueron menos porque muchos los entraron en las librerías directo pues estaban cerca, pero debemos haber manejado en menos de 48 horas 7.000 paquetes que había que dividir por código postal, armar las rutas para dárselas a las camionetas, etcétera, 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 que no
Nosotros estamos acostumbrados a hacer los repartos de prensa, que son, no sé, 30 direcciones en un día, 35 direcciones en un día, y esto, como que dijimos, bueno, ¿cuán difícil puede ser? No dormiremos 1 o 2 noches, y casi nos explota todo, pero salió bien. Digo, en el fondo, todo el mundo le puso muy buena onda, desde las librerías, entendiendo alguna posible demora, las y los lectores también recopados con la idea de apoyar. Y algo muy lindo a nivel simbólico fue que las redes se llenaron de vivos, de gente hablando de libros, ¿no? Cuando en general un fin de semana quizás estamos acostumbrados a otras cosas en las redes, que sea ya saturante por momentos, que había eventos por todos lados. Eso estuvo bueno, porque cada editorial pudo mostrar a sus autoras y autores y digo, aceitar un poco más la comunicación directa. Así que un poco eso fue lo que intentamos hacer. Sí, para mí es, ya sé que éxito no te gusta mucho esa palabra, pero no sé cuál otra. O sea, para mí fue una buena experiencia, y por ser la primera vez. Se hicieron Nosotros siempre decimos que si no se muere nadie, está bien, ya logramos algo. Claro. Si por ende no se muera nadie. Claro. Hay otras experiencias también que obviamente por el producto no resultaron, no resultaron tanto. Por ejemplo, yo soy también fanática de la Feria Masticar. Y este año obviamente fue como nada. O sea, para mí no fue nada. Porque claro, es diferente, ¿no? No es ir y probar la comida del cocinero que me gusta. Con los libros es que pues, ahí pasan varias cosas. Nosotros hablamos con la gente de Masticar, porque me parece que hay mucho para aprender de cosas que hacen ellos. Las expectativas son muy distintas de los distintos públicos y hasta de la gente que está dentro. Algo que pasó con la FED muy loco fue que las editoriales más chicas no les gustó demasiado que esté el librero o la librera. O sea, era un momento en el cual aprovechaban para hacer venta directa, en general nutridos de un público que lo traía más editoriales que tienen más comunidad detrás, y eso el digital es muy cruel con esas cosas. Si vos no tenés en tus redes sociales construidas una comunidad, después cada uno evaluará cuánto es mucho, cuánto es poco, qué es bueno y qué es malo, pero no lo tenés construido, no tenés a quién comunicarle que va a estar ahí. Y no es la misma, así como no es la misma sensación de estar pasando y ver algo rico y decir, bueno, frenemos acá y comamos algo, no es lo mismo estar pasando por, como bien decía Héctor, mesas y mesas que son todas iguales y lo que se distingue son los libros, y que algo te llame la atención y levantes un libro y te pongas a hablar con un desconocido, que entrar a un listado de editoriales y tener que meterte en cada una. Eso es lo que tiene este tipo de cambios. Perdés un montón de cosas, ganás otras. Nosotros, por ejemplo, en los talleres que dio un diseñador español, Enric Jardí, que es un tipo que es un zarpado, hizo el diseño de colección de libros del asteroide, el de la libélula de MC, que todos recordamos, de lengua franca, etcétera, etcétera. Y el taller ese, igual que el de Cafaro, nosotros teníamos registro, nosotros los talleres presenciales que hacemos en época común vienen, no sé, 40 personas, 50 personas. Dijimos, bueno, con un Google Meet aguanta 250 personas, está bien. Íbamos 800 inscriptos. Entonces en ese momento hubo que transmitirlo en vivo por YouTube y teníamos gente de México, de Cuba, de Perú y obviamente del interior del país, que en general en eso las ferias se hacen en Buenos Aires. De hecho tuvimos muchas críticas porque, le das entrada gratis a Buenos Aires y el resto del país, ¿qué? Te pido 1000 disculpas, la FED son 4 personas y 2 son Hernán y yo, los otros 2 son personas de prensa. No llegamos. Me encantaría para el año que viene armar algún convenio y tener entrada gratis en todo el país, pero digo, esa es una reivindicación que está buscando el rubro del libro hace años y no creo que nosotros lo vayamos a solucionar. Pero tiene eso de lo que decías de masticar, y por eso, perdón que monopolicé un poco la conversación, lo recontraentiendo, la de los chicos, es muy difícil las mismas cosas que te gustaron de algo analógico, poder transmitirlas en lo digital. Probablemente va a haber otras cosas que te gusten y otras que pierdas. Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo, claro, eso sí. Y supongo que no había pensado en esto de la editorial, porque en la feria presencial no hay librerías, ¿no? El canal librerías queda por fuera, digamos. Entonces aquí tuvieron que hacer ese cambio importante. El cambio lo hicimos por mostrar un apoyo, digo, después otro puede evaluar como poco, como mucho el apoyo, pero de realmente decir, che, en un momento donde estamos todos muy golpeados, además hay algo que ya se sabe, que viene del ministro Lang, que tuvo Francia, de la ley Lang, que es que el eslabón en general
más débil suena feo, pero el eslabón que mayor, o el eslabón que es más interesante darle apoyo es de la librería, no es ni la editorial, ni el autor, ni la autora. Porque cuando vos inyectás dinero en una librería como Estado, como política de Estado, generalmente eso se vuelca a compra de libros, o acervo de stock, etcétera, o actividades culturales que luego redundan en venta de libros. Si la librería vende el libro, derrama en el distribuidor, bueno, el derrame justo es una teoría horrenda y la palabra es horrenda, pero digo, se vuelca al distribuidor, se vuelca a la editorial y se vuelca al autor, si todo el mundo hace las cosas bien, ¿no? En cambio, si vos se lo das directo a otra parte, quizás algún eslabón se saltea. Y de hecho, por ejemplo, en las cosas que había hecho el ministro Lang, que era re interesante, es que en ciudades que por la demografía no llegaban a tener, o una librería cada 100.000 habitantes, o no tenían librerías, los primeros 3 años, 2 años, no pagaban ningún tipo de impuesto, porque la lógica era, si la librería no existe, tampoco paga impuestos. Si existe, por lo menos se genera un espacio comunal donde nos podemos reunir en torno a los libros. Después la lógica de que antes no estuvieran, y probablemente en el futuro tampoco vuelvan a estar las librerías, es que la idea es que te atienda el editor o la editora, entonces no tiene mucho sentido que esté el librero ahí. Es el gran valor de la feria, ¿no? Lo que la diferencia de las demás. ¿Sí? Bueno, hablemos de cosas más personales, puede ser. Ahí les había preguntado qué estaban leyendo, qué estaban viendo, y entre todas las, digamos, sus respuestas de las cosas que les gustan leer o ver, porque también estamos en una época donde lo visual, donde la serie se ha vuelto como un tema de actualidad. Y me llamó mucho la atención una película que vi hace muchos años, que creo que Héctor la recomendó. Y nada, me encantó como volver a ver el tráiler, porque la película la vi una vez, no la vi nunca más, a ver si la consigo, y nada, la quiero compartir. Vamos otra vez, acá. Y vamos a... My name is John Mackenzie. Vous êtes témoin de Jéhovah? T'es actrice? Ouais. Tu connais? Ouais. Qui est pour le changement de l'ascenseur. Contre la solidarité, ça vous dit quelque chose? C'est quoi comme film? Tu connais pas? T'as pas connu alors? C'est bien, infirmière. Moi, je travaille la nuit, c'est plutôt calme. C'est des gens qui dorment. Moi, quand on dit jamais visite. Ce soir, manger couscous. Il y a un astronaute à la maison. Il vient d'où celui-là? De l'espace. T'as Alzheimer? Je suis photographe, moi. Vous avez fait le tour du monde? 3/4. Nancy's got psychological problems. Nancy commits suicide. Je regarde plus cette série. C'est un film que j'ai tourné en 1982. Je pourrais faire des photos avec vous Pourquoi? pour être beau. C'est comment l'espace? C'est comme si t'étais pas la même personne, que c'était dans une autre vie. Vous voulez sourire? J'arrive pas comme ça. Ah, attends. C'est bon. Non, attends. Voilà, c'est bon. Recomendación de Héctor, ¿no? Sí, me pareció una película hermosa porque se anima a los sentimientos Sí. y tiene una simpleza. Son 6 personajes, son 3 historias con una ternura, con una humanidad impresionante, y me gustó eso, me gustó que
está basado en un libro de cuentos que se llama Asfalto, pero bueno, en la traducción le pusieron la comunidad de los corazones rotos, me parece que queda mejor Asfalto. Pero es un edificio tipo Lugano, a mí me remontó a donde me crié prácticamente, a los edificios de Lugano 1 y 2, que están derrumbando de a poco. Parte de esos edificios ya están derrumbando y quedan gente habitando en un edificio que va a ser derrumbado dentro de un tiempo, pero ellos todavía están habitando, ¿no? Y eso simbólico que tuvo la película y esa simpleza, ¿no? Algo que se está derrumbando, pero que sin embargo, atrás de ese derrumbe, todavía sigue soplando el viento del humano, todavía sigue fuerte eh, el amor, la pasión, la comprensión. Esas cosas me gustó de la película y la simpleza que tiene, ¿no? Esa simpleza que me pareció interesante, me pareció muy bien visto por el director. No, pero me encantó, me gustó mucho esa película. Por eso ni dudé. Contanos, Héctor, ¿qué estás leyendo ahora? Que nos podrías Ahora recomendar. estoy leyendo Lo que me hizo Fernández, de María Staudeman. Estoy leyendo esta novela, muy buena y muy divertida también, porque habla un poco del mundillo literario, de los cafés literarios o las lecturas, esa puja de los egos, ¿no? Y también habla del deseo, porque la persona, la mujer se enamora, es una historia de amor, ¿no? Pero también de deseo en el sentido de que se enamora de un escritor mucho más joven, pero con el ego por allá arriba, y retrata muy bien, con humor, con mucho humor, retrata algo que nos es cotidiano, que son las lecturas y demás. Yo, por ejemplo, la primera vez que la vi ahí, la vi en primera lectura que hizo Siga la Baja. Fue la primera vez, porque claro, nosotros de alguna forma hacemos ese circuito, ¿no? De ir a una lectura, de conocer gente, de conocer ego y de conocer distintas caras. La literatura tiene muchas caras, y entre esas caras está el ego, pero en otras caras está el compañerismo, la amistad, entender que, por ejemplo, si yo eh, recomiendo un libro, no quiere decir que recomendar un libro no quiere decir que los que vayan a ese libro me saquen lectores a mí, sino comprenderlo esto como una comunidad y respetar lo que el otro está haciendo en ese sentido, ¿no? Y el libro habla muy bien de eso, maneja muy bien ese registro, está muy bien corregido, muy bien trabajado, se nota que hubo tiempo, o sea, que la autora tuvo mucho tiempo convivido con la novela, y la verdad que estoy entretenido, muy entretenido con esta novela. Eso es lo que estoy diciendo ahora. Qué bien. ¿Y Víctor qué está leyendo ahora? Terminé hace poquito el libro del Boom que te había comentado. Y Confesión de Martín Cohen también leí hace poquito. Y ahora estoy leyendo, bueno, un libro que no puedo decir porque si me gusta lo voy a contratar, así que no voy a decir cuál es. Pero mientras tanto también estoy leyendo un libro de China Miéville, que yo lo conocí a él por Octubre, que es un libro de no ficción que él hizo sobre Octubre, que me había recomendado Eduardo Brunner en su momento. Y ahora estoy leyendo una novela de él, que no me acuerdo el nombre, pero es un policial. Y pinta muy bien. Estoy teniendo los típicos problemas de estar leyendo una traducción española. Se ve que China usa mucho el argot, y ahí de golpe, no sé, como si yo te dijera, se fue un faso, pero ellos no usan la palabra faso, usan otra cosa, y de golpe tengo que googlear para entender si es una droga dura o qué, y la verdad que me saca de lectura permanentemente. Sí. Me había pasado eso también con Manual de Limpieza de Berlín, que lo terminé dejando, porque me saca tanto de lectura el registro español, y ese tema, yo tengo además como una fijación con el tema de la traducción española cuando viene acá a Latinoamérica, me pone particularmente de mal humor. Y no sé, estoy como debatiéndome entre que
China escribe muy bien, tiene muy buen ritmo, los personajes me gusta cómo los construye, pero cuando entran los diálogos y ese argot traducido al español ibérico me pone muy de mal humor. Y al mismo tiempo estoy leyendo Tundra. Mirá. Y al mismo tiempo estoy leyendo Tundra, la novela que sacó recientemente Chai Editora, que es muy bonita porque me la recomendaron los chicos porque pega mucho con Thoreau, de hecho habla de Thoreau todo el tiempo, y ella arranca, la protagonista es una joven que se va de viaje, y los padres no entienden por qué se va de viaje, pero ella medio que la flashea con una película que he visto donde un joven se iba a Alaska y se autodescubría, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estoy por ahí. Muy bien. Te quería agregar un paréntesis, y es que buscando a Jake y otros relatos de China Miéville, fue editado por Ediciones Ayarmanot y la traducción fue hecha acá. Ujú. Entonces, justamente, como él usa muchísimo argot, en este caso eso está bueno. Claro, esa es la editorial de Laura. Gran dato, ¿eh? No sabía que lo habían Laura editado acá. Ponce. Claro, Laura Sí. Qué buen dato. Gran dato. ¿Y vos, Anaís, qué estás leyendo? Estoy leyendo, todo el tiempo estoy leyendo, Uno. todo el tiempo estoy leyendo varios cuentos de la gente de los talleres, todo el tiempo. Claro. O todo el tiempo estoy releyendo un fragmento de un libro o de otro libro para dar en los talleres. Eso es lo bueno de dar talleres, que elegís lo que querés releer y lo lees tanto hasta saturarte. Hace poco leí, y este no tuvo nada que ver con talleres, Sangre en el Ojo, de Lina Meruane, Ujú. ¿sí? Que es una novela de una escritora que tiene problemas en la vista, vive fuera de su país, ella es chilena y vive en Estados Unidos, y empieza a tener toda una cosa con la percepción del mundo porque empieza a tener graves problemas en la vista, y todo eso obviamente interfiere en todos los aspectos de su vida. La verdad que está excelentemente escrito, está muy bien, las imágenes desde el punto de vista de alguien que no ve o casi no ve. Y yo soy muy miope, yo tengo 10 grados en un ojo y casi 10 en el otro. Si yo me saco los lentes, yo no soy como Lina Meruane o el personaje de Lina Meruane, obvio, pero yo entiendo lo que es estar viendo muy poco. Ella evidentemente veía mucho menos que yo. Y cómo es perderte o intentar agudizar los sentidos, ¿no? Y por otro lado, ella todo esto lo vive en el exterior, y yo, nada, también viví en el exterior, entonces, viste cuando muchas cosas además te resuenan en tu vida, pero más allá de que resonaron en mi vida, es increíble cómo esta chica, no leí nada más de ella, cómo mete el físico en el texto. A mí me gusta mucho cuando veo que el escritor escribió pasándolo por el cuerpo y no solo de acá. Siento eso cuando la leí, de hecho la releeré en algún momento porque me parece que está muy buena. Maravilloso. Bueno, gracias por sus recomendaciones. Y ya se nos termina el tiempo. Les agradezco muchísimo haber venido a mi casa hoy. Y nada, de verdad que primero voy a seguir todas las recomendaciones de libros. Yo ahora estoy releyendo Kawabata y bueno, estoy como nada, estoy releyendo algunas cosas que leí hace muchos años. Bueno, les agradezco mucho y espero que nos veamos pronto y en vez de estar los cuatro en una pantalla, estemos sentados en la mesa de un bar tomándonos una cerveza o bueno, un café, está bien, hasta ahora. Bueno, les agradezco mucho. Gracias Un a vos. placer. Gracias, gracias. Saludos a todos, chicos. Chau, chau, Saludos. estén bien.